Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a otro lunes de acontecimientos. El tema de la comida chatarra se ha puesto muy en boga estas últimas semanas desde que el Congreso de Oaxaca emitió una ley prohibiendo la venta de comida chatarra a los niños. Y realmente Oaxaca se nos adelantó. Creemos que es una ley muy importante. Y para hablar del tema, no tanto de la ley, sino de la comida chatarra, sus efectos en el organismo, sus efectos en la sociedad, y sobre la economía política de la comida chatarra, es decir, quién sale ganando con la venta de comida chatarra, hemos invitado a un amigo, un querido amigo investigador, al doctor Héctor Lechuga. Se llama así como el cómico recientemente fallecido, el doctor Héctor Lechuga. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, estudió una maestría en epidemiología y salud pública en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Ha sido investigador en varios temas relacionados con la tuberculosis, con el mercurio en las cremas de belleza, con las enfermedades crónico-degenerativas en comunidades como la rarámuri y la menonita. Fue Premio Nacional de Salud Pública en el programa Municipios Saludables en 2006. Hizo un extraordinario trabajo en el municipio de Belisario Domínguez, aquí en Chihuahua, que fue de los municipios más saludables del país. Actualmente sigue investigando estos temas el doctor, ahora muy en relación con el COVID-19, trabaja en el Instituto Chihuahuense de Salud en Cuauhtémoc, Chihuahua, ha sido maestro e investigador de las Universidades Autónoma de Chihuahua y Autónoma de Ciudad Juárez, pero sobre todo es una persona muy comprometida con la prevención de la salud, con la salud pública, no tanto en los grandes aparatos, en los diagnósticos complicados, sino en aquel viejo apotegma de Hipócrates, que lo que comes sea tu medicina. Con nosotros el doctor Héctor Lechuga. Ahora nos visita un amigo muy querido y al mismo tiempo que yo admiro por su capacidad profesional, porque siempre se ha estado actualizando en el campo que él maneja muy bien, que es el de la medicina. Se trata del doctor Héctor Lechuga, especialista, como ya decíamos en la introducción, en varias ramas de la medicina. Él la ejerce en la región de Cuauhtémoc. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, pues tú, desde que te conozco, siempre has sido un médico contracorriente, digamos, contracorriente de lo convencional y te has acercado mucho, no sé cómo se llama esta de donde está el doctor Mercola, el doctor Lustig, ¿cómo se llama esta corriente? Medicina funcional. De la medicina funcional, que a mí me convence mucho. Gracias a ti me he metido a todas esas páginas y yo digo gracias a ti también una añeja enfermedad que yo tenía se ha ido superando, controlando, casi desapareciendo. Entonces, mandé. No, solo te iba a comentar que el objetivo de esta medicina es curar y no darle tratamiento a síntomas. Curar, o sea, irse a la raíz y no darle tratamiento a los síntomas, ¿sí? Así es. O sea, realmente un planteamiento muy sensato, muy sabio. Entonces, el doctor Lechuga, él está siempre muy pendiente a todo lo que es, yo diría varias cosas. Por un lado, la medicina social y por otro lado, algo que yo nombraría la economía política del proceso salud-enfermedad, ¿sí? ¿Y cuál es esa economía política? ¿A quién le beneficia económicamente la manera como se concibe la salud, la manera como se concibe la enfermedad? Porque aquí hay ganadores, muy pocos, y perdedores, la mayoría. Entonces, por esto, doctor,
te hemos querido invitar a que nos platiques de algo que se ha puesto otra vez muy en boga, afortunadamente. Es el asunto de la comida chatarra. ¿Eh? Desde que yo empecé a trabajar en la campaña Sin Maíz No Hay País, allá en 2006, 2007, se acercaron varias personas a la campaña para retomar la comida autóctona, la comida autóctona, que de alguna manera sería la paleodieta, y criticando la comida chatarra importada. Entre ellas, Julieta, ahorita no me acuerdo el apellido, que en el programa de Ricardo Rocha los viernes tenía siempre una sección sobre nutrición. Ahí nos acercamos también al grupo del Poder del Consumidor, con Alejandro Calvillo, que continuamente ha estado insistiendo en este tema. Ahora que en el estado de Oaxaca se acaba de prohibir la venta de comida chatarra a los menores de edad, pues creemos, y además hay varias caricaturas muy interesantes de los moneros de la jornada, donde nos muestran la relación, tú las has visto, entre el COVID y la comida chatarra. Entonces, yo te comenzaría diciéndote, ¿cuál es la comida chatarra para ti y cuáles son sus peligros? Bueno, es relativamente sencillo definir la comida chatarra porque es toda aquella comida, por llamarlo de alguna manera, que no es natural, que es procesada, que los granos que contiene, por ejemplo, trigo o maíz o soya, están altamente refinados. Y al decir refinados, es decir, les quitan todo el valor nutritivo, es decir, les quitan la fibra y les quitan otros elementos importantes. Todo esto para beneficio de que dure mucho en anaquel, por eso se inventó la refinación de los granos, para que pudieran almacenarse por meses, a veces hasta años. Y hay que pensar un poco, si no se echa a perder, quiere decir que las bacterias no se la quieren comer, ni tampoco los hongos, ni nada, no es alimento. Los únicos que creemos que es alimento somos nosotros. El sabor a lo mejor no es malo, pero como no nutre, entonces por eso las bacterias ni siquiera se molestan en tratar de alimentarse de eso. Entonces la comida chatarra es toda aquella comida que ha sufrido procesos industriales para primero darle vida de anaquel muy larga, luego para darle sabores, colores y aromas apetecibles, pero todo esto en detrimento de el valor nutritivo. Como tú lo decías muy bien ahorita, pues de todo esto es para ganar ellos, porque el que consume estos alimentos que no tienen prácticamente valor nutritivo, que han sido despojados sobre todo de la fibra, que ahorita les voy a platicar un minuto de la fibra, que es fantástica, pues han terminado por inventar productos apetecibles y luego tienen otra característica, que ellos descubrieron que para que fuera apetecible un alimento procesado, habría que añadirle mucha azúcar, sodio y grasa. Entonces hacen una mezcolanza de estos tres ingredientes para darle sabor, pero hay que decir que usan grasas peligrosas, grasas vegetales muy procesadas, que son ácidos grasos trans, que son muy peligrosos para la salud. Bueno, entonces ellos lo que quieren es algo que se vuelva también adictivo. Ya hemos sabido que el azúcar, pues sí tiene efectos en el cerebro humano muy parecidos a los de cualquier otra droga, es decir, estimulan la producción de dopamina, que es el neurotransmisor del placer, y se convierten en adictivos. Hay algunos otros elementos en la comida chatarra que tienen el mismo efecto en el triángulo límbico, que es el centro del
placer, de la recompensa, que es buena, ¿verdad? Pero con medida, porque si no, no habría reproducción humana ni nos daría placer comer. Entonces sí tenemos que tener placer por esto, un poco de dopamina, pero ellos se han dedicado a estimular la dopamina a niveles extraordinarios, como una droga, y finalmente logran lo que están buscando, hacer que sus clientes se vuelvan adictos. Pues es a lo que aspiraría cualquier persona que se dedica nada más a lucrar, pues que la persona que va a comprar se vuelva adicta a su producto. Y lo han logrado muy bien. Han logrado hacerlos adictos y luego a inventar sabores que no son naturales. Nos han cambiado hasta el gusto. Nuestro gusto normal, el que tenemos pues hereditariamente, no es para sabores tan fuertes ni para sabores que están fuera de la oferta natural, pero ellos nos han metido otras cosas que de alguna manera también son adictivas. Yo quisiera que ahorita regresáramos sobre este asunto de la dopamina, las adicciones, que me impresionó mucho en un libro que tú me recomendaste, del doctor Robert Lustig, The Hacking of the American Mind, el hacking de la mente americana. Excelente libro que recomiendo a todo mundo. Pero vámonos primero sobre lo más material. Entonces, tenemos ahora que bien nos podrían ofrecer pedazos de cartón altamente condimentados con azúcar o con sal y con grasa, y la gente nos haríamos adictos a eso, a que no puedes comer solo uno. Esa frase refleja totalmente ese eslogan de a que no puedes comer solo uno, refleja la filosofía de quien está atrás de la comida chatarra, ¿no? O sea, una adicción a los sabores fuertes, que incluso mi generación no estábamos tan acostumbrados a ellos. Yo les digo ahora a mis amigos millennials, les digo, es que qué bárbaros, ustedes comen unas frituras que tienen una de químicos impresionante, salados, grasos, ácidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es? A ver, si te lo pregunto de esta manera, hay una evolución en la comida chatarra en México, al menos en México, yo sé que en todo el mundo, pero en México, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Y cuáles han sido sus efectos sociales y sobre todo en la salud? Bueno, te refieres a la evolución de cuándo viene la comida chatarra. Es muy Sí. interesante esto porque curiosamente nosotros siempre seguimos al vecino del norte. Entonces, en el año 1955, el presidente Dwight Eisenhower sufre un infarto, y este infarto es una historia larga y muy interesante. Les recomiendo que lo lean. No lo tratan bien ese infarto. El presidente Eisenhower se pone un poco peor, y ya después de esto, un cardiólogo le da tratamiento, y luego él tenía relación con un epidemiólogo de Minnesota, Ansel Keys, que era un enemigo acérrimo de la carne y de la grasa, y entonces hace un estudio para demostrar, o sea, un estudio preconcebido, esto es anticientífico, en el que trata de demostrar la relación lineal que hay entre el consumo de grasa animal y los infartos. Y el estudio original se llamaba de 22 países, pero acabó siendo 7 countries, 7 países, porque solo 7 países de los 22 se ajustaban a lo que él quería demostrar, la relación lineal. Esto es un absurdo científico. La relación lineal entre el consumo de grasa, huevo y carne, etcétera, y el infarto por ateromas, arteriosclerosis. Después de esto viene una serie de cambios en las dietas.
mal recomendando el consumo de huevo, de grasas animales, y pues la organización que se llama de Agricultura en Estados Unidos, pues fabrica la pirámide de la alimentación en la que pone como base los cereales. El presidente entonces del Departamento de Agricultura de Estados Unidos era un alto ejecutivo de la industria de los cereales. Entonces empiezan a cambiar los desayunos clásicos de Estados Unidos y que también de México, que eran huevos. Aquí los comíamos con chorizo y allí ellos lo comían con tocino. Y empiezan a poner el cereal en la mesa, empiezan a poner los hot cakes en la mesa y luego el jugo de naranja. Los jugos no son buenos, ahorita también lo vemos. Entonces, es una combinación letal de carbohidratos más carbohidratos, y el azúcar es otro carbohidrato, pero es el más malo de todos los carbohidratos, y al final de cuentas quitan el colesterol, que no es malo, el colesterol natural no es malo, lo sustituyen con azúcares y harinas refinadas, cereales, y lo que logran es el inicio de esta debacle de salud que hemos visto. Aumenta el peso promedio de la gente de Estados Unidos, de México y del mundo, aumentan los niveles de colesterol malo, el verdaderamente malo, y en la historia del problema cardiovascular de Eisenhower, él termina muriéndose de varios infartos. Entonces, esto es increíble que haya surgido por el primer infarto de Eisenhower, y de ahí surge algo que yo creo que debemos aprendernos muy bien, que no debemos repetir un experimento que sale mal creyendo que la siguiente vez las cosas van a cambiar. Ellos siguen insistiendo en que quitar el colesterol y que dar azúcares y cereales iba a componer el asunto, y resultó un verdadero desastre. De allí luego, empiezan a haber cambios en los cereales. El maíz lo convierten en, pues no sé cómo llamarles, estas frituras que vienen en bolsitas con saborizantes y sodio y colorantes y una cantidad de elementos químicos, y luego las papitas fritas y todo esto con grasas muy malas. Y ahí es el inicio, desde 1955, y empieza, ya aterriza fuertemente ya como una corriente en salud en los años 70, y a partir de entonces somos sujetos de un experimento fallido. Ellos nos prometieron, los científicos de los años 70, que la comida procesada iba a ser mejor, más nutritiva y más barata, y pues es un experimento que a la vista de cualquiera se ve que ha fracasado. Entonces, hay otro ingrediente que alguna vez me platicaste que quisiera que les pusieras a la gente, a nuestro muy amable auditorio, que es el jarabe de maíz, la miel de maíz, el jarabe de alta fructosa. ¿Cuándo hace su aparición? ¿Cuándo empieza a desplegarse? ¿Y cómo esto le pega también, en primer lugar, a la salud de la gente, a la economía de varios países, incluso a nuestra agricultura tradicional? Yo quisiera que tú les pusieras. Y ahí viene la conexión con la campaña Sin Maíz No Hay País. Sí, esto fue en los años 70, cuando Richard Nixon pues estaba buscando la manera de reelegirse, y su secretario de Agricultura pues le promete que él tiene la fórmula para la reelección, y le dice que todo se trata de subsidiar el cultivo de maíz en los Estados Unidos. Y la lógica detrás de esto le dice es que, mira, ahorita nosotros somos el país que importa más azúcar en todo el mundo. Y si nosotros sembramos maíz, vamos a utilizar una fórmula japonesa recientemente, en aquel entonces, descubierta, con el maíz
hacer un jarabe químicamente igual al azúcar, es decir, el azúcar que nosotros consumimos, la sacarosa del azúcar de caña, es mitad glucosa, mitad fructosa. Y el jarabe de maíz de alta fructosa es igual, mitad fructosa, mitad glucosa. Entonces dice, no solamente ya no vamos a importar azúcar, vamos a exportar azúcar. Cuando Cuba traía grandes problemas para colocar su azúcar en ese momento. Claro, Sí, porque, de caña. bueno, el doctor Lustig dice que al cometer este error fatal, viene la revancha japonesa, dice, de Hiroshima y Nagasaki, porque con esta fórmula del jarabe de maíz matan más americanos que con las 2 bombas atómicas. Y luego, pues ya no nada más americanos, mexicanos y gente de todo el mundo. Bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa es más barato, es mucho más barato. Solo los que son catadores de Coca-Cola pueden distinguir entre una Coca-Cola endulzada con sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa. Por eso muchos de nuestros paisanos del otro lado llevan Coca-Colas de México a Estados Unidos, porque está endulzada con sacarosa y sí sabe ligeramente diferente, pero solamente estos catadores lo pueden decir, ¿verdad? Y bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa entonces hace su aparición y como les platicaba hace un momentito, para darle sabor a todas las cosas que les quitan grasa, porque imagínense quitar la grasa de todos los alimentos, pues saben precisamente, como decías hace un momento, a cartón. ¿Y cómo le doy sabor al cartón? Pues ponle mucho azúcar, ponle sal y añádele grasas, según ellos, no malas, es decir, vegetales, que ahora sabemos que los aceites industrializados no son nada buenos. Y con esta mixtura de estos 3 elementos y luego colorantes y otros saborizantes, empiezan a meter el azúcar en todo. Actualmente, todo lo procesado, todos los alimentos procesados, incluido el pan de caja, el pan Bimbo, incluido los aderezos para ensaladas, cualquier cosa que ustedes compren que sea procesada, tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, si ustedes creen que no están consumiendo mucho azúcar, porque están haciendo algún esfuerzo para quitársela de encima, pues la única manera de lograrlo sería quitarse todo lo procesado, porque aunque ustedes quiten la Coca-Cola o la Pepsi-Cola de la mesa, si se ponen en sus recetas elementos procesados, pues están consumiendo cantidades de azúcar. El jarabe de maíz de alta fructosa lo tenemos con 56 nombres diferentes en las etiquetas de contenido nutricional. Es algo muy interesante porque si ustedes creen que pueden leer una etiqueta de contenido nutricional y evitar el azúcar, se equivocan. Tiene 56 nombres diferentes, necesitan un diccionario ustedes especializado para saber si están consumiendo azúcar. La industria siempre se las arregla para engañarnos, ¿verdad? Y lo han logrado. Y actualmente la cantidad de azúcar que consumimos es estratosférica. Lo mismo los americanos. Nosotros y los americanos consumimos más azúcar que el resto del mundo, pero pues los demás no van muy detrás. Oye, ¿qué efectos produce el jarabe de maíz de alta fructosa en el organismo? Pues mira, tiene los mismos efectos que el azúcar. Y aquí quiero mencionar que lo mismo la miel de maple, la miel de abeja, el azúcar morena, todo tipo de azúcares que ustedes quieran llevar como sustitutos son la misma fórmula. Mitad glucosa, mitad fructosa. Varía un poquito. Jarabe de maíz de alta fructosa tiene un poco más de fructosa que glucosa, porque la fructosa es lo que es muy dulce. La glucosa no es tan dulce. La fructosa es sumamente dulce. Entonces, cuando añaden el jarabe de maíz de alta fructosa en todos estos productos, pues sabe muy bien, dulce y estimula
la producción de dopamina y en el VTA, que es una región del triángulo límbico, y nos da el mismo efecto que una droga. O sea, las drogas que se consumen, por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, el alcohol, todas estas drogas, por llamarlos de alguna forma, estimulan la aparición, la secreción de dopamina, y la dopamina es lo que nos vuelve adictos. Es la búsqueda de la recompensa, del placer. Como viste en el libro de The Hacking of the American Mind, nos engañan diciéndonos que el placer y la felicidad son lo mismo, y no lo son. Y no nada más desde el punto de vista filosófico, también desde el punto de vista bioquímico tenemos diferentes hormonas para el placer y la felicidad. La hormona del placer pues es la dopamina y la de la felicidad es la serotonina. Y es fantástico hablar de esto porque la serotonina no se puede comprar. Así como sabíamos nosotros desde los orígenes de la filosofía que la felicidad no se compra, pues no se compra. No se pueden meter serotonina en los productos porque la barrera hematoencefálica del cerebro impide que llegue la serotonina que nos metemos por la boca al cerebro. Entonces solamente la serotonina que se produce en el cerebro es la que nosotros tenemos, y curiosamente la serotonina que se produce en el cerebro pues no viene en productos comerciales. Cuando tú ayudas a cruzar la calle a un anciano, cuando, bueno, tú que tienes tanta carrera en esto de la lucha social, logras algo para un grupo de gente, tu recompensa es la serotonina. Eso te hace sentirte bien y dormir bien. Entonces, la dopamina es el sustituto de la serotonina, pero no es un buen sustituto. Más dopamina disminuye la serotonina. Es decir, mientras más placer buscas, te deprimes más. Entonces, la gente que se vuelve adicta a lo que sea, a la pornografía o al internet, ahora los Facebooks y todo esto, también producen dopamina, también se vuelven adictos y disminuyen los niveles de serotonina, que es la hormona de la felicidad, y acaban deprimiéndose más. Oye, sí, perdón. Entonces te haces adicto a la dopamina, adicto al placer, y eso te implica más y más y más consumo, más intenso consumo, más en cantidad, más en frecuencia. Y además del cerebro, ¿cómo afecta esto tu cuerpo, tu organismo? ¿Cómo lo afecta? Bueno, es muy interesante esto. Cuando nosotros consumimos azúcares y carbohidratos, además de todo lo que ya les platicamos, sube pues la producción en el páncreas de insulina. Y la insulina es una hormona a la que le tenemos que tener mucho cuidado. A mí me gusta decirle a mis pacientes que la insulina es como un tigre que cuida la casa. Tú quieres tener al tigre tranquilito y no quieres más de un tigre. Si tienes demasiada insulina, si consumes muchos de estos productos, sube tu insulina, y la insulina tiene cantidad de efectos. En uno de los efectos más notables de lo que estamos hablando es que suprime la hormona de la saciedad. Entonces, al suprimir la hormona de la saciedad nos da más hambre. Y luego, la insulina también es la encargada de abrir la bodega de la barriga para acumular grasa y nos hace engordar. Y la insulina también tiene efectos para que no quememos grasa. Entonces no podemos quemar grasa aunque hagamos ejercicio. Y bueno, eso es un poco de lo que hace, pero la insulina acaba impulsando el cortisol, que es la hormona del estrés, nos hace perder el sueño, nos estresa. Luego
insulina y el cortisol que nos estresa y luego la disminución de la serotonina, pues son lo que estamos viendo ahorita, una sociedad deprimida y estresada. Entonces, qué importante es el alimento, la alimentación, y yo creo que tú y yo coincidimos en que tenemos que volver a producir en el campo verdaderos alimentos, porque ese es el primer paso para la salud. Yo digo que para que haya una revolución en salud, primero tenemos que tener una revolución en la alimentación. Y para tener una revolución en la alimentación, tenemos que tener una revolución en el campo y en la producción de agroproductos y de ganado sano. Cuando logramos esto, luego le podemos devolver a México sus tradiciones culinarias que son fantásticas. Y yo creo que el apostar al regreso de todo eso sería apostar por la salud. Y luego tú mencionaste, y tienes mucha razón, de que el COVID nos está pegando por esto, y es por dos vías. Primero, porque nuestro sistema inmunológico, y algún día a ver si platicamos de las bacterias del intestino, que son fantásticas, el microbioma. El microbioma y las bacterias del intestino son la base del sistema inmunológico. Y esto, les platiqué yo, que le quitan la fibra, le quitan el alimento al microbioma, no hay microbioma, no hay buen sistema inmunológico y entonces no hay defensas, número uno. Número dos, la resistencia insulínica trabaja directamente en el virus, en el coronavirus, y mete una enzima que abre la puerta de nuestras células para que pueda penetrar el virus. Fíjense qué maléfico todo esto. SA2 se llama esta enzima, y la SA2 es la que abre a la célula para que penetre el virus y nos inyecte su ADN, su ARN y se reproduzcan los virus. Entonces, por estas dos vías, las personas que consumen alimentos chatarra se exponen a enfermar gravemente por el coronavirus. Si vamos a una tienda de conveniencia, ahorita allí iba a ser un chiste, y vamos a encontrarnos que prácticamente todo lo que venden, bueno, de comer o de beber, o tiene mucha azúcar, las bebidas azucaradas, o tiene jarabe de alta fructosa, los panes, las galletas, los dulces, o tiene soya transgénica, que todavía en México no la tenemos etiquetado. La soya transgénica está muy presente en la carne industrializada también, ¿no? Quiero decir, lo único que en las tiendas de conveniencia podemos adquirir que no nos haga daño a la salud son los periódicos, pero resulta que los periódicos en la sección de espectáculos también tienen de repente unas imágenes que nos hacen, que nos estimulan la dopamina. Entonces, es una gran generadora de adicción. Fíjate que yo tuve una experiencia. Me mido la glucosa todos los días. Entonces, una noche me comí un elote, esos que venden, con mantequilla y sal nada más, ni siquiera puse queso. Y noté que me aumentó el nivel de glucosa como si yo me hubiera comido un chocolate o tomado una soda de sabor. Entonces dije, ¿por qué? Entonces me explica un amigo y me dice, bueno, es que el maíz está tratado, ya el maíz que consumimos cada vez más está despojado de la proteína que tiene el maíz nativo de México, ¿sí? Que somos la tierra del maíz, incluso Chihuahua tiene varias variedades de maíz nativo, pero está tratado y para que produzca más azúcar o más fructosa el maíz. Entonces, no es nada extraño que si tú comes un elote, aunque no le pongas ni mayonesa ni queso, sino solo mantequilla, a ver tú si es mantequilla o margarina, ¿sí?
ese elote es ya en su mayoría fuente de fructosa. Así es, y luego, como bien lo dijiste, es seguro que es margarina. La margarina son ácidos grasos trans, es lo más tóxico que puede haber de toda la cadena de alimentos procesados, la margarina. Entonces, también aconsejarle a la gente que por ningún motivo consuman margarina. La mantequilla es lo natural. Y bueno, la margarina también provoca elevación del azúcar porque provoca resistencia insulínica. Entonces, es terrible comer en la calle. Uno de los consejos más importantes que me gustaría darle al auditorio es que cocinen en casa. Y ahora hay que aprovechar esta coyuntura que nos da el coronavirus para que hagamos el esfuerzo de cocinar en casa, porque ahí podemos nosotros escoger lo que ponemos en la mesa. Y entonces nunca lleven procesados, entre ellos nunca lleven margarina. Y como tú dices, ahora hay otros elementos en lo que se produce en el campo, incluido el ganado. El ganado se alimenta de este maíz que tú nos platicas, y el ganado alimentado exclusivamente con maíz y luego se le aplican antibióticos y todo esto, provoca la aparición de aminoácidos de cadena ramificada que son tóxicos para el hígado. Son tan tóxicos como tomar alcohol. Entonces, no, podríamos platicar muchos programas de los que tú tienes de esto, porque hay cantidad de cosas que platicar, pero el doctor Lustig dice que resume el consejo en esto, en 3 palabras: eat real food. Comamos comida real, verdadera. Cuando vayamos al súper, no vamos a las islas que tienen procesados, vamos a donde venden perecederos. Y aunque están, pues, algunas veces modificados y, pues, rociados con agroquímicos, no son tan malos como lo procesado. Entonces, la alimentación es definitivamente la base de la salud. Y aquí, nada más decir algo: si cambiáramos en México, en el mundo, como lo hizo Oaxaca, que está prohibiendo esto, y ojalá se extendiera, y luego educar a la gente a cocinar, terminaríamos con el 90% de las enfermedades crónicas que se llevan el 75% del presupuesto de salud. Fíjense nada. Diabetes, hipertensión, mares. Hipercolesterolemia mala, todo esto viene de la alimentación. Entonces, si hacemos una revolución en salud con la revolución alimentaria, nos ahorraríamos el 75% de los gastos de salud. Fíjense nada más, si hacen cuentas, es todo el dinero del mundo. Y luego, qué bueno que la pandemia nos hizo visibles a los que somos especialistas en salud pública y epidemiología, porque siempre hemos sido los especialistas invisibles. La gente cree que la gran medicina son hospitales muy equipados, quirófanos muy equipados con la tercera, cuarta, quinta generación de aparatos, y los laboratorios y todo esto, y saben que si hiciéramos una revolución alimentaria, no necesitaríamos ni la mitad de los hospitales que tenemos. Hacer una revolución en salud es evitar que la gente se enferme, no que se enferme y tenga terapia intensiva, no que se enferme y tenga súper especialidades. No, fíjense que lo mejor es no enfermarse, y lo mejor es tener en la mesa la mejor farmacia. Para mí la mejor farmacia es la cocina. Excelente, excelente conclusión, doctor. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en generar un movimiento en Chihuahua y en México, comenzando ahorita por Chihuahua, para que hiciéramos algo semejante en Oaxaca? No basta, yo creo que con la ley es necesaria una educación
muy amplia, muy profunda en lo que tú acabas de señalar, que tu alimento sea tu propia medicina, ¿verdad? Que tu alimento sea, como dijo Hipócrates, ¿verdad? No Galeno, ¿no? Sino Hipócrates, ¿sí? Que era mucho más profundo en esto. Entonces, doctor, pues yo creo que quedan muchas cosas en el tintero, que así se llama la agencia de donde transmitimos. Quedan muchas cosas en el tintero para seguir comentando, doctor. Me gustaría luego, en un ulterior programa, comentar este asunto que me parece muy profundo, con raíces muy científicas de lo que dice el doctor Lustig. Somos una sociedad totalmente volcada hacia la dopamina, ¿sí? Y, o sea, hacia el placer, y lo confundimos con la felicidad. Y la droga de la felicidad es la serotonina, que afortunadamente ningún cártel tiene, ninguna transnacional tiene, y solamente tú la puedes, solamente el organismo de uno la puede producir, nadie te la puede vender. Doctor, pues la mejor salud del mundo, la mejor medicina del mundo está en nosotros mismos, ¿sí? Te agradecemos mucho que tu experiencia y la ciencia que has sido adquirido, no solamente por tus estudios, sino tu experiencia continua, la hayas compartido con todo el auditorio de acontecimientos. Muchas gracias, doctor. Por nada, y para mí es un placer, y desde luego, cuando me vuelvas a invitar, estaremos aquí presentes. Saludos a tu linda familia, doctor. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, esto fue el programa de hoy, que nos quedamos cortos, nos faltó tiempo, con nuestro amigo el doctor Héctor Lechuga Pérez, de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Nuevo México. Les agradecemos mucho su atención y nos damos cita para la próxima semana en otra emisión más de Acontecimientos. Acuérdese de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Víctor Quintana Silveira, las iniciales con mayúsculas, YouTube lo mismo, Víctor Quintana Silveira, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Víctor Quintana S en el Twitter, y en Instagram también Víctor Quintana Silveira. Cuídese mucho, guarde la sana distancia, lávese las manos y por favor no coma comida chatarra. Coma sano, porque se ahorrará en medicinas y se ahorrará en penas para usted y para su familia. Muchas gracias.